Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola amigos de Componentes Literarios, yo soy Cianya Ponce Y yo soy Gaby Pérez. y esto es Tecito, donde mezclamos las mejores infusiones artísticas con agüita caliente y temas cotidianos. El día de hoy hablaremos sobre la adaptación de la literatura en el cine. Acompáñanos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con la idea de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Gaby, fíjate que hace unos días vi un post en Instagram anunciando que Netflix iba a sacar una película de Pedro Páramo. Cuando yo lo vi, pensé, ¡wow! Y en los comentarios había mucha gente enojada y muy molesta, como muy incómoda. Y entiendo por qué desconfían bastante de la plataforma streaming, porque sobre todo Netflix ha defraudado bastante y siento que la calidad de sus películas han ido como bajando, como que han dejado de hacer calidad y ahora se van más a cantidad. Así es. Pero también siento que la molestia no es solo porque Netflix vaya a hacer la película, sino porque suele ser una respuesta inmediata a cuando van a hacer la adaptación de una obra clásica. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, fíjate que es una de las circunstancias que nos llega, a tu comentario acerca de la cuestión que está haciendo Netflix. Sí creo que se están pasando un poco como con esta cuestión de la moda, trasladado hacia la vestimenta, de que están haciendo más cantidad que calidad y que sus producciones están llevando ya un tiempo menor para que salgan como pan caliente, ¿no? Y que la gente pues tenga esa posibilidad de estar viendo y viendo. Y a lo mejor agarran buenos temas o en este caso buenas películas para adaptar desde un libro, pero sí hay como que un conflicto allí porque también nosotros como público exigimos, ¿no? Que casi la película no se despegue tanto de la novela en este caso, y eso es lo interesante que vamos a tocar en el tecito de hoy, ver qué es lo que a lo mejor nosotros como espectadores tenemos como conflicto al recibir una adaptación. Y también por otro lado, pues comentar que Pedro Páramo ya ha sido adaptada anteriormente, ¿no? En 1967, Carlos Velo, junto con Carlos Fuentes, que hizo el guión, y también mucho tiempo antes estaba la del Gallo de Oro e incluso el cuento de Diles que no me maten, ya ha sido adaptada. Y así podríamos seguirnos con otras tantas obras, pero el recibimiento también fue distinto porque el proceso y el tiempo, la época del cine, también estaba teniendo un auge distinto al que tiene ahora, ¿no? Y que incluso el esquema del escritor o el esquema de Juan Rulfo se presta también muchísimo a las maneras de hacer cine de ese entonces. Considero que por ahí también va el proceso de recepción, ¿no? Porque al final de cuentas aquí van a surgir varias problemáticas que muchas de ellas encierran la recepción, ya sea desde la persona o el cineasta que adapta un texto y también, por supuesto, del público. Claro, y creo que es importante comentar que esta película es de la época del siglo de oro mexicano, ¿no? Entonces tiene otra recepción totalmente a la que ahora está teniendo la idea de adaptar Pedro Páramo en una plataforma que normalmente se entiende un poco más como popular. Que Así pues es. más adelante vamos a adentrarnos un poquito en eso también. Sí, tienes toda la razón y pues vamos arrancando con esto y como bien saben, componentes, no hay un tecito sin agua caliente, así que hablemos de la adaptación de la literatura en el cine.
Y bueno, Cian, también hay que recordar que la tradición de adaptar obras literarias a la pantalla grande comienza desde los inicios del cine, que es pues a partir del siglo XIX. Y hoy también la producción cinematográfica, pues a través de todas estas tecnologías y estas nuevas propuestas artísticas, pues se incluye la adaptación de cómics o videojuegos. Habría que también recordar aquí que hay un episodio en Componentes Literarios donde entrevisté a Paris Octavio Broca, donde nos trajo un tema también muy importante sobre los videojuegos y la literatura y cómo es que se parte de diferentes esquemas y diferentes características para ubicar su relación. Entonces, me imagino que también este tema tiene mucho sentido para ubicar cuáles son algunas de las formas que se vinculan para tomar en cuenta a lo mejor una obra, un cómic, una saga, una manga, porque ahora también ya están muy en boga una caricatura y llevarla a la pantalla grande. Exacto, Gaby. Realmente este es un tema que podemos pensar en diferentes formas del arte, ¿no? No solamente en la literatura y el cine. Y como bien dices, Gaby, la adaptación en el cine ya es viejísima, lleva mucho tiempo, hay una gran tradición de ello. Muchas de las películas que conocemos hoy, que son premiadas, muchas de ellas también fueron adaptadas de libros clásicos, y esto me parece que ha funcionado mucho como una herramienta excelente para difundir la literatura. Por ejemplo, en mi caso, muchas de las obras clásicas primero las conocí en su película. Y recuerdo haber visto Romeo y Julieta en película, después leerlo, Otelo, incluso sobre todo las obras de Shakespeare, todas estas obras clásicas de la literatura inglesa. Sí, así es. Y también hay una situación que, como tú dices, podría funcionar ver la película antes del libro y también al revés, ¿no? Hay quienes, si no lo ves como con este prejuicio justo de que, ay, la adaptación va a ser mala, si el libro es buenísimo, seguramente me voy a sentir mal cuando vea la adaptación, ¿no? Como que subestimamos muchas veces ese proceso y estaría buenísimo que también, pues que tengamos la mente abierta para decir que hay diferentes propuestas que también son buenas a partir de un libro y sobre todo que hay quienes se avientan a leer el libro y ya de ahí ver una película y ver qué es lo que propone el cineasta, ¿no? Y bueno, todo su equipo de producción. Yo recuerdo en este sentido que El perfume y Como agua para chocolate fueron dos películas que en lo personal a mí me gustaron mucho porque tienen un discurso que no se despegan de lo más importante que yo vi en las novelas, ¿no? En ambas novelas. Por un lado, Como agua para chocolate, pues la cuestión de la comida y la interacción de los personajes con ella, pues, me pareció que la manejaron muy bien en la película. Claro que a veces te imaginas los personajes de manera distinta, pero yo creo que basta de como romantizar también a veces un poco la cuestión de la imaginación, de que, ay, cuando ya ves de una manera la forma en cómo otros lo vieron, entonces tú ya no puedes regresar a verlo como te lo imaginaste al principio o acotarle otras cosas en la novela, ¿no? Como que nos casamos mucho con esa idea de que no, es que yo me imaginaba así al protagonista y lo adaptaron de otra manera y ya no me gustó. Entonces, como que también tendríamos que tener como esa mente abierta para ver las propuestas de adaptación. Y por otro lado, con El perfume, esa cuestión de los olores, que es pues la parte esencial de esta novela, al inicio creo que lo captan muy bien, a pesar de no estar en ese sitio, la manera en cómo hacen los paneos con la comida, que ya está putrefacta, con el mercado, toda esa cuestión me pareció que era como si estuviera viviendo el olor. Y sí funcionó muy bien porque hay veces que no alcanzas a ubicar bien cuál podría ser la manera de observar lo que te están diciendo, ¿no? Y ahí sí creo que hay como de
de dos aguas, o puedes tener la mente abierta para ver otra adaptación sin dejar de lado lo que tú pensaste desde un inicio al leer el libro, o viceversa al ver la película, y crear nuevas fuentes de pensamiento a través de imágenes, a través de la lectura. Y por otro lado, cerrarte a decir, no me gusta ver adaptaciones o no creo no me guío por esta adaptación porque me pareció malísima. Y entonces ahí es donde vamos también a profundizar un poco aquí en este tecito. Y es que le acabas de dar justo al clavo, Gaby, cuando estabas hablando sobre por qué Como agua para chocolate y El perfume te gustan y te parecen una buena adaptación. Comentaste que porque sentiste que te podían transmitir lo que tú sentiste cuando leíste los libros, ¿no? Ajá. Y me gusta que estás diciendo, no, pues es que yo estaba pasando la imagen de la comida putrefacta y yo sentía el olor de la comida. Y lo cierto es que esa misma experiencia que viviste en la película, no es como que el libro trajera el olor en sí, ¿no? También te la logró transmitir, solamente que a partir de otro código. Entonces vamos Así a es. pensar, y es que la literatura logra transmitirte experiencias a partir de las palabras, mientras que el cine logra transmitirte experiencias a través de una pantalla. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque cuando hablamos de ambas formas de arte estamos hablando de lenguajes distintos. Entonces, cuando pensamos en transmitir un texto literario al cine, podemos hacer una comparación un poco con lo que hace la traducción, que en el caso de la traducción, como propiamente dicha, tenemos un texto que pasamos de español a inglés, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a pensar que la adaptación lo que hace es pasar un texto de palabras a imágenes, ¿no? Imágenes, música, etc. Y esta asociación de ideas con la traducción y la adaptación ya es bastante vieja. Ya Jacobson, que es un lingüista del siglo pasado, ya hacía una comparación de la traducción con la adaptación. Y él comenta que existen 3 tipos de traducción. La traducción intralingual o reformulación, o sea, cuando traduces o reformulas una de tus palabras, ¿no? Yo digo lo que acabo de hacer ahorita, ¿no? Que les dije, la traducción intralingual es esta y la una reformulación, justamente estoy haciendo eso, ¿no? Cambiando las palabras para decir lo mismo, pero en mi misma lengua. La traducción interlingual o la traducción que conocemos como traducción, que es la interpretación de signos verbales o palabras o frases o oraciones, textos, de una lengua a otra, ¿no? Lo que les comentaba, del pasar un texto en español a inglés. Y Jacobson apunta a una tercera, que es la traducción intersemiótica o transmutación. Entonces, cuando hablamos de semiótica, estamos hablando, si bien recuerdan unos tecitos pasados que comentamos sobre las palabras y el significado de las palabras, también cuando hablamos de semiótica hablamos de signos, ¿no? Y este estudio de los signos. Entonces, las palabras no son los únicos signos que existen. Tenemos muchos otros signos, como efectos sonoros, audio, video, etcétera. Entonces, vamos a ver que la adaptación es una traducción intersemiótica en donde interpretamos signos verbales por medio de sistemas que no tienen signos verbales, que es el caso del cine. Y bueno, si bien Jacobson fue el primero que empezó a hablar de esto, existen hoy varios otros estudiosos de las adaptaciones y uno de ellos es Robert Stamp, y él me parece muy interesante retomarlo porque él critica mucho justo esa visión que tenemos, que comentabas, Gaby, de ya ir al cine y pensar, es que la película no me va a transmitir lo mismo que el libro, ¿no? Y tener esa idea de como verla como si la película fuera infiel o traicionara al libro o lo vulgarizara. Como que eso ya, él dice que es una visión muy moralista de la adaptación y que no sirve de nada pensar así porque efectivamente la película no tiene como propósito transmitirte lo mismo que te transmitió el libro forzosamente. O también tenemos a otra teórica de la adaptación que es Linda Hodgson,
y que ella habla de la adaptación como tres cosas diferentes que también vale la pena retomar, ¿no? La adaptación es tanto un producto aparte del libro, entonces un producto formal aparte, es también un proceso creativo, pues porque estamos reescribiendo una obra a través del cine, y también justo lo que le diste al clavo, ¿no? Es un proceso de recepción. Quiere decir que lo que estamos viendo no es exactamente lo que tú te vas a imaginar cuando estabas leyendo el texto, porque alguien más lo estuvo leyendo, ¿no? Entonces tú estás viendo la interpretación de ese alguien más y eso no significa que sea menos válida que la tuya. Hay casos en los que podríamos decir, bueno, sí, no quiero decir como que todas las adaptaciones del cine están muy bien hechas, pero que es importante pensar mucho en esas diferencias, ¿no? No va a ser exactamente lo mismo. Sí, menos sabes que sean que cuando estamos hablando en este caso, por ejemplo, de las plataformas como Netflix, allí ya estamos viendo que existe otro contexto u otra problemática sobre que ya sabemos que Netflix está produciendo muchísimo. Y como decíamos, la cuestión de tiempo, la cuestión de producción de sacar con tal de tener más gente, genera también que las personas ahora tengan otra visión acerca de esa adaptación no va a estar buena porque la están anunciando ahorita y a lo mejor tienen 2 años grabando o 1 año grabando y seguro van a sacar súper rápido esa adaptación y por lo tanto va a ser algo que no contenga tanta calidad como lo merece la obra, ¿no? También puede ser por ese lado y se suman eso y otras circunstancias como las que dices, siempre hay que buscar pensar en que es una visión de otra persona, así justo como cuando hablamos de textos literarios y alguien te dice de qué va o de qué trata para su análisis, ¿no? Entonces, justo me parece muy bien lo que acabas de puntualizar respecto de este tema. Y también es importante pensar, Cian, que pues los códigos del cine son muy diferentes a los que ocurren en una obra literaria en donde tenemos un libro lleno de palabras y de signos que te generan cierta abstracción, ¿no? Entonces esta abstracción te ayuda a que imagines de una manera o de interpretes de cierta manera, ¿no? Y muchas veces con un bagaje de cada persona y también a veces interactuando entre lo colectivo y lo individual. Sin embargo, pues la pantalla en la cuestión cinematográfica, pues ya tenemos otros elementos como la música, el sonido, la imagen, los gestos, también estas cuestiones de elipsis que se separan, que hacen que estés en un momento en la película y que contenga como un vínculo para que ya te cambien de escenas, ¿no? El vestuario también y la interpretación de los personajes, cuáles son el casting. Y, por ejemplo, Robert Stam divide las formas de creación de contenido en el cine en el lenguaje verbal, imágenes, música, efectos sonoros y efectos de iluminación, que eso también incluso lo podríamos ver hasta en el teatro, ¿no? Comparando que son códigos diferentes y que también la recepción y la manera en cómo te acercas y te aproximas a estos de diferentes discursos, de diferentes estructuras artísticas, interfiere mucho en la recepción en este proceso. No es lo mismo cuando te pones a leer un libro, no es lo mismo el momento en el que estás, el ambiente, y tampoco cuando te vas a una obra de teatro, estás con más gente compartiendo una escena, y cuando estás en el cine, ¿no? Que pareciera que te metes en un sueño. Y sobre todo, Cian, considero que aquí es muy importante captar el proceso de duración. No es lo mismo que tú te enfrentes a un texto literario o una obra, una novela, y que puedas tener un mes para leerla, cerrarla y seguirle, ¿no? En cambio, cuando pues, se trata de una película, sabemos que la duración aproximada es entre 2 y 3 horas máximo, ¿no? Porque pues ya después de 3 horas ya como que dices, ya es demasiado.
pero ese también es un punto muy, muy importante. No pueden retratar todo lo que ocurre dentro de una obra como otros aspectos que son importantes dentro de una duración de 2 horas, por ejemplo. Claro, y nuestra experiencia leyendo el libro es totalmente diferente porque, como dices, puede durar un mes, puedes tardar un mes en leer una novela y también tienes el efecto de estar abriendo el libro y lees como, no sé, 1 hora diaria, media hora diaria, ¿no? Y muchas cosas pasan en ese lapso en el que vuelves y abres y cierras la obra, mientras que la película la ves de corrido. También pues los detalles y la manera de descripción en la cuestión de la literatura, pues puede pasar 3 hojas describiéndote una casa, ¿no? En cambio, en la cuestión de cinematografía, pues tienes hasta 5 segundos para enfocar o hacer un paneo de una casa. Todos estos códigos es muy importante comprender, Cian, que el proceso por el que pasa una adaptación cinematográfica, pues la preproducción, en donde pues se crea un guión, se establecen como los puntos más importantes, como en este caso que decía, si enfatizan mucho en el perfume, en la novela, la cuestión del olor, cómo vamos a trasladarlo dentro de un guión cinematográfico, ¿no? Que se vea esa intención. Y pues también en el guión pues se va a contener el argumento de la historia y esta cuestión del guión técnico, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuánto va a durar? O una cámara, un paneo, desde dónde se va a enfocar al personaje, que contiene un esquema también de producción después, cuando viene ese momento donde se hace el rodaje, ¿no? Donde comienza la grabación y donde termina, y después viene la postproducción, que es entonces ya la edición de la película, donde se adaptan también los efectos especiales, donde se adaptan muchas cuestiones de música, de sonido. Exacto, Gaby. Entonces, como ven, cuando estamos hablando de adaptación, estamos hablando de transmitir toda una obra literaria a otros códigos y que sufre otros procesos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Gaby? Si ya pasamos a nuestras infusiones cotidianas, ya que entendimos que la adaptación no puede ser juzgada a partir de, ay, es que ese libro es más completo, ay, el que en el libro no aparecía así, y ya que tenemos las herramientas de pensar como, bueno, son lenguajes diferentes, y sobre todo que entendemos que cuando hablamos de una película, no solamente estamos viendo la interpretación de una persona, sino de varias, ¿no? Y tú bien apuntaste que influye mucho también el casting, entonces influyen mucho los actores, si los actores improvisaron alguna escena, lo que los directores querían lograr, lo que los guionistas escribieron antes en la preproducción, cómo van a interpretar todas esas imágenes los músicos o los compositores de los scores de la película, etcétera, ¿no? Y bueno, yo quiero empezar los ejemplos con un clásico, que es Shakespeare. Creo que todos hemos visto al menos unas 3 adaptaciones de Shakespeare, ¿no? Ya sea de cualquier obra que se les ocurra, Romeo y Julieta, Otelo, donde hay mucho ruido, pocas nueces, Hamlet, y hemos visto seguro muchas adaptaciones de distintos tipos, y les puedo apostar que seguramente también han visto películas que ni siquiera sabían que estaban adaptadas en una obra de Shakespeare. Un ejemplo es el de Clueless, que es una película como teen drama de los años 90. Entonces, las adaptaciones pueden ser como muy cercanas al texto o pueden adaptarse incluso al contexto en el que estamos viendo la película, ¿no? Adaptarlas también al tiempo en el que estamos presenciándolas. Hay un video que me parece excelente, Componentes, si les gusta como ver videoensayos en YouTube, que se llama Cuando Shakespeare se volvió cool, ¿no? Y es de una chica que se dedica a hacer pues ensayos, videoensayos sobre películas o series populares, que se llama Broy Deschanel. Les vamos a dejar el link en la cajita de descripción y que vale mucho la pena verlo porque una de las críticas que han tenido las adaptaciones de Shakespeare por algunas personas es que como que vulgarizan a Shakespeare, cuando se les olvida que justamente
las obras de teatro de Shakespeare están hechas para un público popular y que si las transmitimos o las adaptamos pensando en esa época, obviamente se vuelven a lo largo del tiempo como si fueran más como de culto, como más Sí. así de élite, porque es antigua, pasada, pero realmente no estaba pensada para un público de élite, ¿no? Estaba pensando para las masas y que lo que hacen estas películas de las que retoma Broides Channel es que habla de esas películas en donde Shakespeare se repopulariza nuevamente. Sí, sí, Ana, esa propuesta me gusta mucho y sí, como dices, vamos a dejarlo en la cajita de descripción para que vean ese ensayo. Y también hay otros clásicos, Jan, otros clásicos, obras que se han adaptado, como El Gran Gatsby, Los Miserables y Orgullo y Prejuicio también tuvieron muchísimo auge en la pantalla grande y que incluso me atrevo a decir que fue de esas películas que motivó a la gente a irse a comprar el libro. Entonces Sí, también está teniendo un gran juego allí. y también tenemos como otros clásicos, ¿no? De la literatura universal, que son, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, ¿no? O incluso pensar que la historia de Aladín es como la historia de Ali Baba en Las Mil y Una Noches. También como nos contaba Mariana en el último episodio sobre literatura infantil, que muchas de las historias de Disney que conocemos vienen a partir también de cuentos clásicos, ¿no? Y que de alguna forma los hermanos Grimm fueron quienes los escribieron, pero que realmente tienen toda una tradición oral, ¿no? Claro, los hermanos Grimm como que los catapultan, pero en realidad era una cuestión que se trasladaba de generación en generación. Y sí, también en Disney ocurren estas adaptaciones que a la fecha ha habido mucha controversia porque se han suscitado unos cambios que a muchos no les parecen por estarse casados o con el cuento o con ya la película de antaño, ¿no? Las películas de antaño y ahora que ya las están personificando más y ya las hacen con actores bien, en realidad no con animación. Diversos. Ajá, también. Entonces es que empieza a haber este cambio también en que nos cambian las estructuras, yo digo, el de pensamiento, Cian. Para que vean que libros de la literatura mexicana han sido adaptadas a la pantalla grande, hay muchos otros. Macario también pienso que fue una adaptación de un libro, también muy buena adaptación. Arráncame la vida, que también creo que es con Ana Claudia Talancón. A mí me gustó muchísimo esa película. Y como Uva para Chocolate, yo creo que es una súper clásica que hasta te pasaban en los domingos, ¿no? Y aquí también hay una obra es de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. Se adaptó en una película llamada Mariana Mariana y también tiene una buena propuesta. A mí me parece que no está tan alejada, que tiene pues una visión como bastante general del texto. Obviamente le van a quitar algunas cosas como que el niño esté cantando o tarareando todo el tiempo por alto que esté el cielo en el mundo, pero pues se entiende, ¿no? Y aparte pues sí, en el fondo musical lo cambian. Entonces también es eso, establecer qué cosas pueden ser sustituidas, que son muy importantes dentro de la obra literaria, y pueden sustituirse o cambiarse porque allí ya tienes ese gran elemento que es la música y que puede escucharse. No solamente se puede estar leyendo, ¿no? O saber que alguien la está tarareando. En este caso, ese elemento toma como mayor fuerza porque podemos escucharla. Y fíjate que a mí me gusta, aprecio muchísimo más ese uso de la música en el cine cuando estamos hablando como de que los personajes retoman una canción o algo así, que en los libros. Porque en los libros me causa una frustración de estar leyendo y no identificar la canción y no sentir, o sea, como que de repente siento que se me pierde, ¿no? O sea, no ubico cuál es, tengo que buscarla, tengo que detenerme a buscarla y que de alguna forma el cine ya me la pone ahí porque estoy escuchando y viendo al mismo tiempo. Claro, y como sea, es una característica en el cine bastante esencial, creo yo, porque
emociona, ¿no? Yo creo que la música siempre va a crear una cuestión de sensibilidad todavía mayor entre todos. O sea, no es como, siempre que escuchas un tonito, algo te va a traer, incluso un recuerdo o algo. Y también, por ejemplo, es muy importante que también en los premios y todo eso de cinematografía la tomen muy en cuenta, la música y otras tantas características que componen una película. Claro, sí, porque pues forma una de las partes más vitales, ¿no? Después de todo el cine hoy en día es audiovisual. Y hablando de la música, Gaby, ahorita que comentamos primero sobre Los Miserables, que es una adaptación de una novela enorme de Víctor Hugo y que primero justamente la adaptan como película y después es adaptada como musical, ¿no? Como una película, pero versión musical. Y es muy curioso porque, como ven, o sea, las adaptaciones no forzosamente son entre literatura y cine o entender el cine así como, entender esta única rama del cine así de empieza la película y tiene su inicio, final y todo eso, sino que también el propio cine puede jugar mucho y arriesgar mucho y que es una de las cosas que asustaba mucho a la gente de los comentarios que leía sobre la adaptación de Pedro Páramo, que decía que todo el juego que tenía Pedro Páramo, si ya leyeron Pedro Páramo sabrán a qué me refiero, si no, que esperan, vayan a leerlo, tenían mucho miedo que no se pudiera transmitir, pero realmente se puede, ¿no? El cine también tiene bastantes cuestiones experimentales y que te pueden transmitir muchas otras cosas más todavía, ¿no? Sí, sí, y también hay adaptaciones que son de los bestsellers, ¿no? O de sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, incluso Narnia. Y muchas personas primero vieron primero vimos la película y ya después nos interesamos por el libro, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue esto? Pues en mi caso, me parece que Narnia sí lo leí antes, porque estaba como muy en boga en la escuela en donde yo estudiaba, ¿no? Porque yo estudié la primaria en una escuela de monjas y pues Narnia tiene una relación muy íntima con la religión católica, ¿no? O sea, no es en vano, Sí. Aslan es Dios y en fin. Entonces recuerdo que tuve que leer Narnia, pero también como que ya se había anunciado que iban a salir las películas. Entonces, justo fue retomarlo a partir de eso. Con Harry Potter me pasó igual, ¿no? Primero, o sea, yo ya tenía los libros, pero no sé, como que estaba muy chiquita, ¿no? Todavía no decidía yo por mi cuenta empezar a leer y salió la película y dije, no, ahora sí quiero leerlos. Y con El Señor de los Anillos, ay, yo tengo toda una historia con El Señor de los Anillos porque mi transición fue así. Vi la primera película y me gustó mucho y después dije, empecé a ver la segunda película y vi la versión extendida, ¿no? La de el corte del director, ¿no? Uh-huh. Y, uy, no, cómo me cansó. Me acuerdo que me aburrí un montón. Perdón a los fanáticos del Señor de los Anillos, pero me costó mucho trabajo. Y poquito después, en la clase de literatura de la secundaria, mi profesora nos mandó a leer como escoger algún libro, ¿no? Y yo, entre ellos estaba El Hobbit, y leí El Hobbit, y luego me contaron que El Hobbit es como el libro más pesado de toda la saga, ¿no? Entonces yo ahí leyendo el libro más pesado, más descriptivo de toda la saga, a mis 14 años, después de haber visto como la primera película, como toda de acción y movida, no, entonces la verdad para mí fue como toda una desilusión. Ahora sí que hay un poco la desilusión ir a los libros. No porque sean malos, sino porque no son tan mi estilo. Ajá, sí, sí. Uh-huh. Harry Potter no he leído, pero en Narnia sí prefiero muchísimo la película. Me parece que ahí es también cuestión de gustos y sobre todo, saber que el cine no es un arte menor a la literatura, o sea que son artes diferentes que proponen, que crean a través de la adaptación justo un proceso de recreación, una herramienta para popularizar
o reinterpretar también las obras literarias. O sea que a través de la recepción nosotros podemos ver esta separación y sobre todo entrar en diálogo con las diferentes visiones de un cineasta, por ejemplo, y de todo su equipo sobre una obra determinada, ¿no? Exacto. Y bueno, componentes, este fue el último sorbo de este tecito. Cuéntenos en los comentarios qué libros les gustaría ver adaptado a película o cuál adaptación de plano así detestaron. Pueden contactarnos en los comentarios en YouTube o a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok buscándonos como Componentes Literarios y que todos los martes también nos juntamos, Gaby y yo, a leer algún texto que ustedes nos recomienden por medio de Instagram. Gracias por acompañarnos y no olviden que el próximo domingo volvemos con un invitado especial, así que no se lo pierdan. Esto fue Componentes Literarios.